Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol, una esfera incandescente, comenzaba a pintar el vasto lienzo de la sabana keniana con tonos dorados y anaranjados, anunciando un nuevo día. El río Mara, engrosado y teñido de un marrón, rojizo por las intensas lluvias de la noche, rugía con una fuerza indómita, arrastrando consigo los secretos de la tierra. David Thompson, un experimentado fotógrafo de vida silvestre de 34 años, se afanaba en montar su cámara y trípode a orillas de este torrente natural. Llevaba 8 años dedicando su vida a documentar la majestuosa fauna de la reserva Masai Mara, un santuario donde la regla de oro, la no interferencia, era un mandamiento inquebrantable. Su mirada, aunque cansada, reflejaba la aguda concentración de un hombre habituado a capturar la esencia de lo salvaje, mientras el murmullo incesante del río llenaba el aire. De repente, un lamento agudo y desesperado rasgó la serena calma del amanecer. David, con una punzada en el pecho, levantó la cabeza. La imagen que se presentó ante sus ojos le heló la sangre. Un pequeño cachorro de león, de apenas 4 meses, era arrastrado sin piedad por la violenta corriente, completamente indefenso. El terreno había cedido bajo sus diminutas patas mientras jugaba inocentemente demasiado cerca de la orilla. El instinto más primario de David, el impulso humano de salvar una vida, superó con creces su arraigada formación como fotógrafo, relegando a un segundo plano todas las normas profesionales que había acatado durante años. Sin meditarlo un segundo, David soltó la cámara, que cayó con un golpe sordo en la tierra, y se lanzó sin dudar al torrente enfurecido. Las aguas turbias del río Mara, gélidas y violentas, subían hasta su pecho mientras luchaba con cada fibra de su ser contra la implacable corriente. El rescate, un acto de valentía impulsiva, se convertiría casi en una tragedia. La corriente era una fuerza brutal, implacable, cargada de escombros invisibles que se arremolinaban bajo la superficie. Un tronco sumergido golpeó su hombro con una fuerza devastadora, dejándolo aturdido y con un dolor lacerante. Sin embargo, la determinación inquebrantable de salvar al cachorro le infundió una fuerza sobrehumana, impulsándolo a seguir adelante a pesar del dolor y la fatiga. Jadeando, con el aliento a punto de agotarse, logró alcanzar al pequeño que, exhausto y aterrado, se aferró a su cuello con una fuerza sorprendente, como si su diminuta vida dependiera de ello. David podía sentir el frenético latido del corazón del cachorro contra su pecho mientras luchaba desesperadamente por regresar a la orilla, cada brazada una batalla por la supervivencia. Lo que David ignoraba por completo era que, ocultas entre la densa vegetación de los árboles cercanos, 5 majestuosas leonas adultas observaban cada uno de sus movimientos con una atención inquebrantable. Ellas eran parte de la manada del cachorro y habían estado buscándolo frenéticamente desde que lo perdieron de vista. Guiadas por los desesperados llamados de angustia del pequeño, lo habían rastreado hasta ese punto, llegando justo a tiempo para presenciar la dramática escena del rescate. Cuando David finalmente logró alcanzar la zona menos profunda del río, exhausto y con la respiración entrecortada, levantó la vista y su corazón se detuvo en seco. La manada entera lo rodeaba. No solo estaban las 5 leonas, con sus miradas fijas en él, sino también un imponente león macho, con su melena oscura ondeando majestuosamente al viento. Todos formaban un semicírculo perfecto, observando en un silencio ominoso. David no tenía escapatoria.
estaba atrapado, con el agua aún a la altura de su cintura y el cachorro de león aferrado a sus brazos. Sabía, con una certeza escalofriante, que cualquier movimiento en falso, por mínimo que fuera, podría desatar un ataque fatal. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, un preludio silencioso de lo que parecía una tragedia inminente. Sin embargo, lo inesperado, lo verdaderamente asombroso, ocurrió. La leona más grande, cuya presencia imponente la revelaba como la matriarca de la manada, dio un paso al frente. David contuvo la respiración, preparado para lo peor. Conocía bien la ferocidad protectora de las leonas hacia sus crías, un instinto ancestral que las convertía en máquinas de guerra implacables. Pero en los ojos de aquella matriarca, para su asombro, no había ni rastro de amenaza ni de ira. Por primera vez en todos sus años dedicados a la fotografía de vida silvestre, David vio algo completamente distinto, algo que trascendía la mera conducta animal. Vio reconocimiento y quizás una profunda gratitud. El cachorro en sus brazos maulló débilmente, un llamado casi imperceptible, pero cargado de anhelo por su manada. Ese pequeño sonido pareció romper la tensión que se había acumulado en el aire, liberando la atmósfera de su carga ominosa. Y entonces, algo verdaderamente increíble e inaudito sucedió. La matriarca, con una lentitud deliberada, se acercó aún más. Sus enormes patas, al moverse, rompían el agua en suaves ondas, mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si estuviera a punto de desatar un ataque. Pero no lo hizo. Se detuvo a menos de 1 metro de David, una distancia asombrosamente cercana para un depredador tan formidable, y en un gesto que heló la sangre de David, pero a la vez lo conmovió profundamente, agachó su imponente cabeza. Fue un gesto que él, en ese momento de revelación, solo pudo interpretar como un acto de profundo respeto. Contra todo pronóstico, en el corazón salvaje y aparentemente implacable del Mara, se había forjado un vínculo momentáneo, casi mágico, entre dos especies que bajo circunstancias normales jamás se cruzarían sin violencia. Y gracias a la cámara de acción de David, que había estado grabando automáticamente cada segundo de este encuentro extraordinario, todo quedó registrado para la posteridad. El gesto de la leona, cargado de un significado ancestral, se prolongó durante varios segundos, un lapso de tiempo que a David le pareció una eternidad. Durante ese momento de silencio absoluto, una quietud casi reverencial, los demás miembros de la manada permanecieron inmóviles como estatuas vivientes, testigos mudos de una ceremonia cargada de un profundo y misterioso significado. Cuando la matriarca alzó la cabeza, sus ojos ámbar, penetrantes y llenos de una sabiduría ancestral, hicieron contacto directo y sostenido con los de David. No era la mirada feroz y calculadora de un depredador acechando a su presa. No había rastro de agresividad ni de amenaza. Era, en cambio, una mirada fija, intensa, casi evaluadora, como la de alguien que reconoce a un ser que ha demostrado un valor equiparable. En los brazos de David, el cachorro, como si la presencia de su madre le hubiera infundido nueva vida, comenzó a moverse con más energía, estirando sus pequeñas patas hacia su madre mientras emitía suaves sonidos de chirrido, una mezcla de alivio y anhelo. Ella respondió con resoplidos suaves, un sonido gutural y reconfortante que David reconoció como el mismo que usan las leonas para calmar y comunicarse con sus crías durante la lactancia y el aseo, un lenguaje de amor y protección. «Estás bien, pequeño. Tu familia está aquí», susurró David, su voz apenas audible por encima del constante murmullo del río, una plegaria de alivio y gratitud. Como si hubiera comprendido sus palabras, la matriarca dio otro paso hacia él, acortando aún más la distancia.
El corazón de David latía con una fuerza desbocada, golpeando contra sus costillas, pero una extraña sensación de calma, una confianza inexplicable, emanaba de la actitud de Notsendesko, la leona, convenciéndole de que no estaba en peligro. Su acercamiento era cauteloso, deliberado, cada movimiento calculado y completamente pacífico. Lo que ocurrió después, un evento sin precedentes en el estudio del comportamiento animal, sería motivo de profundo análisis y asombro entre etólogos y biólogos durante años venideros. La matriarca se acercó aún más, hasta que David pudo sentir el cálido y húmedo aliento de la leona sobre su rostro, una intimidad impensable entre especies. Durante unos momentos que parecieron eternos, ella simplemente lo observó con sus penetrantes ojos color ámbar, una mirada que parecía trascender lo físico, parecía analizarlo, no solo por su mera presencia como humano, sino por algo mucho más profundo. Sus intenciones, la pureza de su carácter y sobre todo su inmenso acto de bondad al salvar a uno de los suyos. Y entonces, en un acto que desafió todo lo que se sabía sobre la conducta de los leones salvajes, hizo algo nunca antes documentado. Comenzó a acicalarlo. Su lengua áspera, pero sorprendentemente suave en ese contexto, rozó la frente de David en un gesto maternal, el mismo gesto íntimo y protector que reservaba exclusivamente para los miembros de su propia manada. Era un acto claro, inconfundible, imposible de malinterpretar. Lo estaba aceptando, aunque fuera solo por un breve e inolvidable instante, como parte de su familia. David, paralizado por la incredulidad y la emoción, no se movió. Apenas se atrevía a respirar, mientras uno de los depredadores más temidos del planeta le ofrecía una muestra de confianza tan profunda que desafiaba cada precepto, cada creencia que él había acumulado sobre la vida salvaje. El acicalamiento duró apenas medio minuto, un lapso insignificante en el tiempo, pero su significado era inconfundible, grabándose a fuego en la memoria de David. La manada, con una comprensión tácita, también lo entendió. A partir de ese momento trascendental, David ya no era percibido como una amenaza, ni como una presa vulnerable. Era a los ojos de aquellos depredadores el humano que había arriesgado su propia vida para salvar a uno de los suyos. Una a una, las otras leonas se acercaron, no con agresividad, sino con un lenguaje corporal tranquilo, incluso con una curiosidad apacible que sorprendió a David. Finalmente, el enorme león macho que había observado la escena desde la distancia, con una solemnidad imponente, se aproximó. Caminó lentamente hasta el borde del agua, se agachó y adoptó una postura relajada, una señal inequívoca de que aprobaba lo que estaba sucediendo, validando el increíble vínculo que se había forjado. La tensión que había flotado en el aire se disipó por completo, dejando un ambiente de asombrosa calma. Con movimientos cuidadosos, David comenzó a avanzar hacia la orilla, aún con el cachorro firmemente sujeto en sus brazos. Para su asombro, la manada se apartó, abriéndole paso como si estuvieran formando una auténtica guardia de honor. Ya no lo veían como un intruso, sino como un invitado, quizás incluso como un protector. Al llegar a tierra firme, David se arrodilló lentamente y depositó con delicadeza al cachorro en el suelo. La reacción de la manada fue inmediata. La matriarca corrió hacia el pequeño, lo olfateó con insistencia, como si verificara su estado, y comenzó a lamerlo, mientras un ronroneo profundo de alivio emanaba de su garganta. Las demás leonas también se acercaron, turnándose para examinar y reconectar con el pequeño, en un emotivo reencuentro familiar. El último en aproximarse fue el majestuoso león macho. Bajó su enorme cabeza y tocó al cachorro suavemente con la nariz en un gesto de ternura sorprendente. David, aún arrodillado y empapado por el agua del río, observaba la escena en un silencio reverencial, con el corazón desbordado.
Debería haber sentido un terror paralizante al encontrarse rodeado por 6 de los depredadores más poderosos de África. Pero en lugar de miedo, David sintió una profunda y abrumadora honra. Había sido testigo de algo que pocos humanos podrían siquiera imaginar: la manifestación de vínculos emocionales reales y complejos dentro de una familia de leones. Una conexión que trascendía la mera supervivencia. Más tarde, cuando la doctora Sarah Becky, una distinguida bióloga especialista en fauna salvaje, revisó las imágenes captadas por la cámara de David, su asombro fue absoluto. El comportamiento de la leona, explicó, normalmente se reserva exclusivamente para los miembros de la manada. Un lazo sagrado e inquebrantable. Que una leona salvaje mostrara ese gesto maternal hacia un humano implicaba un nivel de reconocimiento cognitivo y gratitud que desafiaba las bases mismas de lo que se sabía sobre el comportamiento de los grandes felinos, abriendo nuevas puertas al entendimiento de su psique. Mientras la manada se reunía en torno al cachorro rescatado, David, con la cautela que la situación exigía, intentó retroceder, deseando darle su espacio y no perturbar ese íntimo momento. Es familiar, pero los leones, para su sorpresa, tenían otros planes. Cuando David comenzó a alejarse, la matriarca levantó la vista de su cría y emitió un sonido que David nunca antes había escuchado. Un sonido que resonaría en su memoria para siempre. No era un rugido amenazante ni un gruñido territorial. Era un llamado profundo, suave, casi conversacional. Un tono que David interpretó como una invitación, una señal. Al instante, los demás miembros del grupo se levantaron y tomaron posiciones en una formación perfecta, dejando a David sin aliento ante lo que estaba por ocurrir. Los leones se colocaron en 2 líneas paralelas, formando un sendero claro y definido desde donde se encontraba David hasta el majestuoso árbol de acacia, donde su equipo de fotografía lo esperaba. Era una escolta solemne, una auténtica guardia de honor que protegía su paso seguro lejos del río, un gesto de reverencia y respeto. «Es imposible», susurró David, su voz apenas un hilo, captada por el micrófono impermeable que seguía grabando cada segundo de aquel milagro. Estaban guiándolo hacia un lugar seguro, un acto de protección hacia el que había demostrado compasión. La matriarca asumió el liderazgo, situándose a su derecha, mientras el imponente león macho avanzaba por su izquierda, flanqueándolo con su poderosa presencia. Las 4 leonas restantes los flanqueaban, manteniendo una alineación perfecta mientras iniciaban un lento y ceremonial paseo, una procesión inaudita. David, en el centro de esa extraordinaria comitiva, rodeado por algunos de los depredadores más poderosos del planeta, no era una amenaza ni una presa. Era, en ese momento, un huésped de honor, custodiado por la nobleza salvaje. El cachorro, ya completamente recuperado y lleno de energía, trotaba alegremente junto a su madre, con la curiosidad de un niño. De vez en cuando, giraba su pequeña cabeza para mirar a David, con una expresión que parecía más curiosidad que miedo, una conexión sutil. Cada pocos pasos, el pequeño se rozaba cariñosamente contra su pierna en un gesto de cercanía que dejó a David sin palabras, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Cuando llegaron al lugar donde esperaba su equipo, el grupo se detuvo con una sincronía asombrosa. La matriarca se acercó una última vez a David, inclinó ligeramente su enorme cabeza y lo estudió en silencio. Una mirada de despedida. Entonces, en un gesto que se volvería viral en redes sociales de todo el mundo, un acto que trascendería las barreras de las especies, presionó suavemente su frente contra la de él. Era el mismo saludo íntimo y afectuoso que usan los leones con los miembros más cercanos de su grupo, un sello de profunda conexión y confianza. «Gracias», susurró David,
sus ojos empañados por la emoción. «Gracias por confiar en mí». La matriarca retrocedió y emitió un suave resoplido, un sonido que comunicaba satisfacción por lo ocurrido y una despedida definitiva. Uno a uno, los demás miembros del grupo se acercaron a David para tocarlo brevemente con sus narices o frotarse cariñosamente contra sus piernas en un reconocimiento silencioso. Incluso el enorme león macho participó, golpeando con suavidad el hombro de David con su cabeza, una muestra de respeto y aceptación. El último en despedirse fue el cachorro rescatado. Se sentó justo frente a David, alzó su pequeña cabeza y soltó un suave maullido, como si fuera un agradecimiento sincero y puro. David se agachó y lo acarició por última vez. Un toque fugaz de despedida. Ambos, el hombre y la bestia, parecían entender con una sabiduría ancestral que ese momento, tan extraordinario y único, no se repetiría jamás. La manada, con una gracia silenciosa, se alejó en dirección a los árboles lejanos, buscando la sombra para su merecido descanso vespertino, dejando a David en medio de la sabana. David se quedó allí, empapado, rodeado por su equipo, pero completamente abrumado por la magnitud de lo que acababa de vivir, una experiencia que trascendía la humana. Para su asombro, su cámara de acción había capturado cada instante, cada gesto, cada emoción de aquel encuentro sin precedentes. Más tarde, expertos en vida silvestre autenticarían las imágenes, confirmando su veracidad. Conductistas animales las analizarían minuciosamente y aparecerían en documentales alrededor del mundo, convirtiéndose en un testimonio invaluable. La reconocida doctora Jane Goodall llegaría a declarar que fue una de las muestras más notables de comunicación interespecies y gratitud jamás registradas, un hito en el estudio del comportamiento animal. Pero para David, ningún análisis técnico, ninguna declaración científica importaba más que la verdad profunda que había experimentado en ese banco de barro, rodeado de leones salvajes que por instinto debieron verlo como una amenaza mortal. Había presenciado algo que la ciencia apenas comienza a comprender: la capacidad genuina de gratitud y reconocimiento más allá de las barreras impuestas entre especies. El cachorro rescatado, bajo la protección inquebrantable de su manada, creció hasta la adultez, convirtiéndose en un león fuerte y majestuoso. David continuó su apasionante trabajo fotográfico en la vasta reserva de Masai Mara y en varias ocasiones volvió a encontrarse con el mismo grupo de leones. Una coincidencia que desafiaba la probabilidad. Cada vez, la matriarca lo saludaba con un suave resoplido de reconocimiento, y el león, ya adulto, al que había salvado, se acercaba a su vehículo sin temor, a veces incluso descansando bajo su sombra, en un acto de confianza asombrosa. Los guías locales, conmovidos por esta conexión única, comenzaron a llamar al joven león el hermano de David, o simplemente el león que, aunque fuera brevemente, lo había adoptado, un apodo que encapsulaba la magia de su vínculo. Inspirados por su conmovedora historia, los operadores turísticos comenzaron a ofrecer excursiones David Thompson, esperando recrear algo de la magia de aquel encuentro, aunque nada se acercó jamás a la extraordinaria conexión que él había vivido. La doctora Saraki, en reconocimiento a la profundidad de lo presenciado, fundó la Thompson Mara Research Foundation, dedicada por completo al estudio de las capacidades cognitivas y emocionales mostradas por esa manada durante el rescate, buscando desentrañar los misterios de la mente animal. En sus propias palabras, esa experiencia demostraba que los límites entre la conciencia humana y animal son más difusos de lo que se pensaba, una revelación que invitaba a la humildad científica. ¿Quién podría imaginarlo?, escribió en uno de sus informes con una profunda reflexión.
Lo que presenciamos no fue simplemente comportamiento animal, fue una expresión de valores que considerábamos exclusivamente humanos: gratitud, honor, reconocimiento moral. David Thompson, quien había comenzado ese día con el simple y rutinario objetivo de fotografiar la vida salvaje, terminó viviendo un evento que le cambió la vida para siempre, abriendo sus ojos a una nueva dimensión de existencia. Fue un recordatorio conmovedor de que la compasión es un lenguaje universal, hablado y entendido por criaturas que apenas comenzamos a comprender en su vasta complejidad.